Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profe. Voy a pasar rapidito por lo que vimos ayer, ¿ya? Y para continuar hoy día con otras dos cositas que vamos a ver. ¿Sí? Ya. Ayer estuvimos... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza, tuve un problema ahí de conexión. Igual. Empezamos recién. Gracias. No te preocupes. Ya. Ayer comenzamos con esta segunda parte, digamos, de lo que estamos viendo, y vimos el presente simple, ya, que es más largo. Hicimos una actividad acá, y yo les envié por correo, junto con el PPT, una guía de trabajo, ¿ya? Conversamos sobre cuándo se usaba el presente simple, que lo usamos para hábitos, rutinas, para hechos y cosas en general. Hablamos sobre los auxiliares que se usaban en este tiempo verbal, era el do y el das, y conversamos que se le agregaba ese, ¿cierto?, al verbo cuando se hacía una oración en afirmación y el verbo estaba con tercera persona. Esto era he, she o it. Después vimos cómo se armaban las oraciones en afirmación, vimos algunas excepciones ortográficas de lo mismo. Básicamente estas excepciones se aplicaban, ¿cierto?, cuando cuando usamos en tercera persona en la afirmación, con he, con she, con it, que se le agrega s o es, o hay algunos verbos que cambian de forma, que son los irregulares. Y decíamos que para hacer una afirmación necesitábamos un pronombre, un verbo y luego el resto de la oración, que era lo que teníamos acá. Después conversamos cómo eran las oraciones negativas, ¿cierto? Aquí vimos que básicamente la estructura es la misma. Teníamos pronombre, verbo auxiliar, aquí aparecía el verbo auxiliar, perdón, con un not, luego un verbo, y a ese verbo, en particular en la negación, no se le hacía ningún cambio porque teníamos el verbo auxiliar. Y después el resto de la oración. Y vimos cómo eran las oraciones interrogativas, que aquí se daba vuelta a la estructura. Teníamos primero el verbo auxiliar, después el pronombre y después un verbo que otra vez no tenía ninguna modificación porque tenemos acá el auxiliar, ¿ya? Y después el resto de la oración, y eso hace que esto sea una pregunta. Vimos estos ejercicios, los respondimos. Estaban las respuestas, lo fuimos viendo uno a uno y contestando. Y viendo cómo quedaban. ¿Sí? Eso fue todo lo que hicimos ayer, en el ratito que tuvimos. ¿Tuvieron tiempo de ver su guía o no? Profe, estuvimos viendo el tema de la hora y el tiempo. Ya, todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos ahí. Eso lo vamos a ver hoy día o el lunes. Vamos a ver cuánto avanzamos hoy día. Pero me refiero a no al PPT, sino a la guía del presente simple que envié. ¿La pudieron ver? La vimos, pero no la alcancé por lo menos a completar. No les di como fecha para resolver. Podíamos dejarla para que la resuelvan con calma y revisar la otra semana. No tengo problema con esto. ¿Ya? No, solo la envié, es larga, tiene altas actividades, por eso no les dije tenganla para mañana ni nada, porque sabía que no se iba a poder hacer. Necesitan un poquito más de tiempo para eso, ¿ya? Pero me interesa que hayan podido bajarla, que la hayan podido ver. No, sí. ¿Sí? Y si la bajamos, sí. Ah, ya, perfecto. Sí. Ok. Yo creo que el día, no sé si el lunes o el miércoles, dejemos la corrección de esa guía para el otro miércoles, ¿les parece bien? Ya, profe. Ya, así tienen Vale. tiempo para hacerla con calma y todo, y revisamos el otro miércoles, ¿está bien? Sí. Sí, profe, gracias. Fantástico, súper. Ok, continuamos entonces. Esto fue hasta ayer, presente simple. ¿Qué es lo que vamos a empezar a agregarle a este presente simple para poder hacer oraciones un poco más compuestas, ¿cierto? Que no sean tan como yo juego tenis y punto. ¿Se fijan? Hay que agregarle un poquito más de información a esto, ¿ya? Entonces, para eso vamos a trabajar con estas cosas que se llaman adverbios de frecuencia. Y aquí la pregunta es, do you ever? Do you ever significa tú alguna vez algo. Yo podría preguntar, do you ever eat pizza, por ejemplo? ¿Tú alguna vez comes pizza?
Y cuando yo quiero contestar a esa pregunta, yo utilizo estas palabras, que se llaman adverbs of frequency, o en castellano, adverbios de frecuencia, que son, como lo dice su nombre, ¿cierto? Palabras que me sirven para indicar con qué frecuencia yo hago o no algo. Y aquí van desde el 0%, que es never, hasta el 100%, que es always, ¿ya? Yes. Pasamos, aquí hay varias, tenemos never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, frequently, usually y always. Entonces, cuando yo hago una pregunta con esto, yo debería decir, por ejemplo, a lo que dije antes, do you ever eat pizza? Y yo podría decir, I occasionally eat pizza. ¿Qué pasó acá? Pasó que Profe, yo disculpe, tengo... ¿Sí? ¿el PPT lo está mostrando con diapositiva o porque el mío está pegado ahí solamente dice English PPT 3? No, estoy mucho más adelante. Si se ve la pirámide. Sí, estoy en una Yo- pirámide que está al No sé revés. si se pegó mi internet, pero está pegado en el English PPT 3, nada más. El internet, es internet porque nosotros lo vemos bien. Sí, está Y muy apago bien. la cámara y no, sigue igual pegado. Estoy en una pirámide que está al Me revés. parece que mi internet con el temporal no... Lo mejor es reiniciarnos, don Víctor. Ya, ok, Reiniciar el voy a equipo. reiniciar, voy a apagar todo y reiniciar. Ok. Ya, pucha, qué fome. Ya. Perdón, se me había ido la onda. Lo que yo hago acá, cuando uso un adverbio de frecuencia, ya, es que tengo que fijarme cuál es el lugar que ocupa este adverbio de frecuencia en la oración. Nosotros decíamos que cuando hacíamos oraciones afirmativas, teníamos un sujeto, y aquí está, el I, y después venía un verbo, aquí está el go. Pero si se fijan ahora entre medio, aquí hay un always, que es siempre. Y aquí dice, I always go shopping after work. Y lo que está diciendo esta mujer, ¿cierto? Es que dice, yo siempre voy de compras después del trabajo, ¿ya? Lo usamos igual que en castellano. Yo también uso estas palabras en castellano y las uso de la misma forma. Digo, no sé, yo a veces como sushi, qué sé yo. Siempre veo las noticias. Yo siempre veo las noticias. En inglés se va a usar en la misma forma, entre el sujeto y el verbo. ¿Ya? Ese es el lugar del adverbio de frecuencia. No tiene otro lugar en la oración. ¿Ya? Entonces, a la construcción que teníamos antes de la afirmación, que era sujeto y verbo, ahora entre medio le vamos a poner este adverbio de frecuencia para indicar cuán frecuentemente yo hago algo o no hago algo. ¿Ya? Entonces tenemos, como les decía, never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, frequently, usually y always. ¿Lo queremos leer? Yo lo Never. leo y ustedes lo dicen después de mí. ¿Ah? ¿Ya? Okay. Partamos de abajo. Dice never, 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 rarely, 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 seldom, seldom, occasionally, Occasionally. occasionally, occasionally, yes. Sometimes, Sometimes. sometimes, often, 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 frequently, Frequently. frequently, usually usually, y always. always, Ya, ¿alguno que provoque más problemas? Always. frequently. Usually, Los vamos a leer todos. Todos de rarely, nuevo. Ya, lo vamos a leer todos de nuevo. ¿Sí? Vamos al revés ahora, de arriba para abajo, de always hacia never, ¿ok? Ok. Ok, dice arriba, always, Always. usually, Usually. frequently, frequently, often. Often. Ya, aquí, ojo porque la T no suena, ¿ya? Often.
Often. Often. Ujú. ¿Ya? Después tenemos sometimes, Sometimes. occasionally, Occasionally. seldom Seldom. y rarely. 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 Rare. Raro, Rare. raro, raro. Es raro, ¿cierto? Rarely. Ay, me salió. Rarely. Rarely. Ujú. Y tenemos al final never. 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 ¿Sí? Rarely. Ok, rarely. Esta cuesta un poco más. Sí, cuesta un poco más. Ok. Lo que significan es yes. Dígame. Nosotros en español usamos algunas veces, never, algunas veces y siempre. No tenemos tanta fase intermedia prácticamente. No, sí tenemos, lo que pasa es que no las usamos. No la usamos. También es cierto. Sí tenemos varios tonos de grises en castellano también. Lo que pasa es que no los vemos todos. Sí. Sí, hay algunos que usamos más que otros, ¿cierto? Por costumbre y todo, pero todas estas también existen en castellano, ¿sí? Y es bueno tener una amplitud de vocabulario en ese sentido, porque a veces hay necesidad de poder expresar un poco más de cosas, ¿ya? Entonces, sí, claro, como usted dice, yo creo que, no sé, más comúnmente uno podría usar el siempre, el a veces y el nunca, ¿cierto? Es como que tenemos 3 etapas nomás, pero hay grises entre medio, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver. Veamos. ¿Sabemos qué significa always? Siempre. Ok, siempre. Bien. Usually. Usualmente. Muy bien. Usualmente. Usually, usualmente. Frequently. Frecuentemente. Often. Sería. Hasta ahí llegué. Often. Ya, Claro. es una palabra, esta es una palabra que no usamos muy a menudo. ¿Qué creen ustedes que significa? A ver, escúchenme. Esta es una palabra que no usamos muy a menudo. ¿Qué será often? A veces. La acabo de decir. Es una palabra que no usamos muy a menudo. A menudo. Yes. Often es a menudo. Nosotros no la usamos casi, ¿ya? Luego tenemos sometimes. Algunas veces. Algunas veces o a veces, ¿ya? Cualquiera de las dos formas de traducción es correcta. Luego tenemos occasionally. Ocasionalmente, ¿sí? Luego tenemos seldom. ¿No? Ya. Seldom y rarely, ambas, las dos se traducen como raramente al castellano. Ahí nos quedamos sin vocabulario en castellano, ¿ya? Ellos tienen más palabras. Seldom y rarely, ambas se traducen como raramente, ¿sí? Hay una pequeña diferencia en frecuencia entre una y otra, ¿sí? Pero para el castellano, para nosotros, significan exactamente lo mismo. Raramente las dos. Rarely es raramente. Y luego tenemos never, ¿qué será? Nunca, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto en las oraciones. Dice. Si usted, yo les puse ahí una oración, dice, we watch the news at 6 p.m. Y esto sucede el 100% de las veces. ¿Qué adverbio de frecuencia van a utilizar? Always. Ya, ¿y dónde va a ir? Entre el pronombre y el verbo. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cómo quedaría si me dices la oración completa, Paz? We always watch. Ok, vamos a ver. Exactamente. We always watch the news at 6 p.m. ¿Se fijan? Ahora le agregamos este adverbio de frecuencia a la construcción de afirmación que ya conocíamos. ¿Sí? Le estamos agregando un poquito más de información. Vamos a ver con la siguiente. Dice, my wife
drives me to work. Ese drives me es me lleva, me conduce al trabajo. Y esto sucede el 50% de las veces. ¿Cuál sería el adverbio de frecuencia ahí? Sometimes. Ya, sometimes. ¿Y cómo va a ser la oración completa entonces ahora con el adverbio de frecuencia? My wife Sometimes drive. drives me to work. Ok. Fíjense en una cosa. ¿Se acuerdan que conversábamos que cuando había una oración afirmativa en tercera persona singular, eso era con he, con she o con it, al verbo se le agregaba una S? ¿Se fijan que acá está la S? Ya. Porque my wife es un ella, es una tercera persona singular. Entonces el verbo está con S, ¿sí? Que estamos siguiendo las normas, ¿cierto? De las estructuras del presente simple. Ahora ustedes le agregaron un sometimes, me dijeron, ¿cierto? Ya. Entonces la oración, según lo que ustedes me dijeron, debería quedar my wife Sometimes. sometimes drive Drives. o drives. 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 Ajá. Ojo, acuérdense de pronunciar las S. Conversamos eso, la importancia de terminar las palabras. Drives me to work. Vamos a ver si es verdad. Así es. My wife sometimes drives me to work. Si se fijan, independiente de que yo haya puesto este adverbio de frecuencia aquí, entre medio, la norma ortográfica que se aplica para la tercera persona, en este caso my wife, que sería un ella, un she, se sigue aplicando, ¿ya? Eso no cambia. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta otra. Profe, Yes, yes. aparte de la estructura de saber cómo se escribe, para mí sería un gran éxito saber qué estoy diciendo. De a poco, pues eso lo estamos traduciendo, pues. Claro, sí, Lo estamos traduciendo. por ejemplo, en la primera no tengo we have always watched the news at 6 p.m. No tengo idea qué es lo que estoy diciendo. Habla de la hora, habla de algunas cosas, pero no tengo idea qué es lo que estoy ¿Pero diciendo. qué significa we? Lo vimos. Nosotros. Ya. Always, acabamos de decir lo que es. Sí. ¿Qué es lo que es? Siempre. Siempre. Ya. Watch. Ahí ya guateamos. Watch. No me acuerdo. Hora, ¿no? Mirar. Ver. Mirar. Nosotros Tiempo, siempre hora. No, vemos o miramos. ¿Sí? Ver significa watch. Perdón. Watch significa ver. Y the news son las noticias. Las noticias. Y dice at 6 p.m. ¿Qué será eso? A las 6 de la tarde, porque es PM. A las 6 p.m., a las 6 de la tarde. ¿Sí? Claramente hay algunas palabras que no vamos a saber al tiro, ¿ya? Pero de a poquito vamos a ir agregando vocabulario, ¿sí? De eso se trata, de ir avanzando con vocabulario. Por eso también partimos el miércoles, con las estructuras del presente simple solitas, sin nada agregado entre medio. Entonces ahora le estamos agregando un poquito más de cosas para poder entregar un poco más de información también, ¿ya? Pero es de a poquito, ¿sí? La tercera oración dice, our father goes to football practice after school. Y dice que hace eso un 95% de las veces. Our father, usually. Ya, usually. Football ¿Qué practice más? after school. Ya, ok. Our father usually Entre father y goes. Entre father y goes. ¿Y cuál van a usar? Usually. Usually, ya. ¿Y qué estamos diciendo? Que nuestro padre. Nuestro padre, ahí está el our, ¿cierto? Un posesivo que vimos una semana atrás más o menos. Nuestro padre. ¿Qué es lo que era goes? Va, ir. Va. ¿A dónde va? A jugar. A practicar fútbol al colegio. Fútbol al colegio. A practicar fútbol, ¿cierto? O a practicar. After. ¿Qué es after? Después. ¿Conocen los after hours? No. Se rieron, ¿eh? Se rieron. Parece que no andaba por ahí.
Nosotros ocupamos esa palabra en castellano, po. ¿Vamos a un after o no? ¿No lo he escuchado nunca esa invitación? No. ¿No? Ah, No, pucha, profe, se para han nada. perdido la mitad de la vida. No, Ya, entonces averigüen lo que es, ¿ya? Averigüen. After es después. ¿Y después de qué? De clases, del colegio. De clases. practicar. Ok. Vamos a ver si tenemos razón. Perfecto. Our father usually, ahí está el adverbio de frecuencia, ¿cierto? Goes to football practice after school. Nuestro padre usualmente va a practicar fútbol después del colegio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Sí. Ya. Yes. Dice que my mom leaves her keys on the kitchen table. Y eso sucede el 85% de las veces. ¿Qué adverbio de frecuencia van a ocupar? Frequently. 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 Ya. My mom leaves her keys on the kitchen table. ¿Dónde va el frequently? Moms y Moms frequently leaves. Leaves. My mom frequently leaves. Ok, ¿y qué estoy diciendo? Mi madre frecuentemente deja las llaves en la mesa. Mesa de la cocina. En la mesa de la cocina. Ujú. Leaves significa dejar, ¿sí? Leave significa dejar. Y en este caso, como es tercera persona, mi mamá, ¿cierto? Se le agregó la S. Es un ella, ¿sí? Vamos a ver si está bien nuestra oración. Ok, dice, my mom frequently leaves her keys on the kitchen table. Está perfecto. Bien. Y creo que me queda una más, sí. Dice que the baby sleeps all night. Y eso sucede el 0% de las veces. Never. Never. ¿Qué estoy diciendo? Para los que tienen bebés, a ver. ¿Qué sucede con los bebés en la noche? No duerme. Nunca duerme en la noche. El bebé nunca duerme en la noche, ¿cierto? Ya, ¿cómo queda entonces? Baby never. The baby never sleep all night. All night. The baby never sleeps at night. All night. Claro. ¿Se fijan? Entonces eso sucede el 0% de las veces. El bebé, the baby, never, nunca duerme en la noche. ¿Sí? Como que tienen el reloj al revés. Profe, disculpe, el ejercicio anterior dice on the kitchen, siempre se escribe así para decir que las dejó en la cocina o sobre la mesa de la cocina. Sobre, eso lo vamos a ver también, el uso del in, del on y del at. Cuando tú hablas de una superficie, lo vamos a ver, no sé si alcanzamos hoy día, quedan 10 minutos. Cuando tú hablas de una superficie, ¿ya? Cuando tú dejas algo sobre una superficie, usas el on. Ya, no necesariamente para decir que, o sea, que está en la cocina solamente. O que está no, porque no está en la cocina, está en la mesa de la cocina. Está sobre la mesa de la cocina. Fíjate que es the kitchen table. Es la mesa de la cocina. ¿Sí? On the kitchen table. En o sobre la mesa de la cocina. ¿Sí? No está en cualquier parte. Profe, si fuera kitchen room, ahí sería in. Kitchen no se usa con la palabra room, se usa solita. Las que se usan con la palabra room son bedroom, que es dormitorio, es la habitación de la cama, porque bed significa cama, eso se usa con room. Bathroom también se usa con room, porque esa es la habitación de la ducha o del baño, ¿ya? Bath significa baño, y living room, porque es la habitación donde uno convive, el del vivir, ¿ya? Porque live significa vivir. Entonces es la habitación del vivir o del convivir, si lo quisiéramos traducir. Esas son las tres que se usan con room. Kitchen no se usa con room, se usa solito. No, y la otra que se usa con room es dining room. Es la habitación de la cena. ¿Ya? Kitchen se usa solito, nunca con room. Siempre va a estar solito. ¿Sí?
Ahí sería in the kitchen. Si estuviese dentro de la cocina, sí. Ya, ok. In Gracias. significa dentro, pero en este caso está sobre la mesa, por eso es on. Gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Vamos a ver, me quedan 8 minutos, no sé si explicarles la otra diapo, porque la otra diapo es justamente de esto y eso les enreda mucho. Vamos a ver, lo que alcancemos. Dice, fíjense esto, estas palabras se llaman preposiciones. En castellano y en inglés hay un montón. Esta es la, yo no sé, pero yo cuando era chica, cuando a mí me enseñaban esto, cuando era chica hace muchos años atrás, nosotros teníamos que aprendernos una lista de preposiciones. No sé si se acuerdan, decía a, ante, bajo, con, contra, desde, ta, 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 ta. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Pasaron por ahí o yo soy muy vieja? Ya. No, sí, estamos. Ya, estamos todos por ahí. Esto es lo mismo, estas son preposiciones, ¿ya? Pero aquí hay 3, solamente 3, de todas las que nosotros conocemos. ¿Por qué solamente tengo estas 3? Porque son las más usadas, las más frecuentes, y las que más nos confunden, ¿ya? Y aunque ustedes piensen que esto es mucha información, la que están viendo, yo les puedo asegurar que hice un resumen, ¿ya? De los usos de estas 3 preposiciones. Sí, porque son muchísimos. Si ustedes se ponen a buscar esto en internet, van a encontrar una infinidad de contenido, de material al respecto, pero esto es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Cuando usamos el in, cuando usamos el on y cuando usamos el at. En 2 ocasiones en particular, cuando hablamos de lugares y cuando hablamos de tiempos, ¿sí? Para eso lo vamos a ocupar. Entonces dice, que el in lo usamos, cuando hablamos de países y de ciudades. Denme un minutito, por favor. Oh, se coció. Discúlpenme. El in lo usamos cuando hablamos de países y ciudades. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, in Paris, en París, in France, en Francia, in Santiago, en Santiago, in Chile, en Chile, in Osorno, en Osorno, in Purranque, en Purranque. Por eso cuando ustedes dicen I live in, yo vivo en Purranque, Frutillar, Puerto Varas, Osorno, etc. Es in, ¿ya? Siempre va a ser in con un lugar, con un país o con una ciudad. También lo vamos a usar cuando estemos hablando de algo que está dentro de un edificio, ¿ya? Y ahí lo puse, dentro del lugar, porque dice in a shop, in a museum, en una tienda o en un museo, ¿sí? Esto es dentro de, dentro, in a shop, in a museum. Cuando hablamos de tiempos, yo voy a usar el in para el mes completo. In February, in June, ahora estamos en June, in March, in April, ¿ya? Para el mes completo, sin fecha. Aquí no hay fecha, el mes completo. In. Cuando hablamos de un año, ¿sí? También de los años. In 2004, estamos en el 2020. In 2020. In 1999, 1999. Para los años también se usa el in. Cuando hablamos de la estación, las estaciones del año, invierno, verano, en verano, en otoño, en primavera. Entonces vamos a decir in winter, en invierno, in summer, en verano, in spring, en primavera, in fall, en otoño. Siempre va a ser con in. Y después tenemos momentos del día. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, eso es en la tarde también, pero con un horario específico, que vamos a ver un poco más adelante. Ellos dividen la tarde en 2, ¿ya? Y ahí tienen afternoon y tienen evening. Y ambos son con in. ¿Ya? No olvidar, por favor. Luego tenemos el on. El on lo vamos a usar
cuando hablamos de lugares, sobre todo cuando hablamos de superficies. Y aquí está lo que veíamos en la oración anterior que preguntó Paz, porque era on the kitchen table, en o sobre la mesa de la cocina, ¿cierto? Y aquí tengo on the floor, en el suelo, on a table, en una mesa, on a shelf, en una repisa, on the wall, en la pared. Yo no puedo decir que un cuadro, por ejemplo, está in the wall, porque si no estaría dentro de la pared. Yo tengo que decir que está en la pared o sobre la pared, y eso es on the wall. Ya, esa es una diferencia sutil entre una y otra cosa, ¿ya? Pero yo no puedo tener, por ejemplo, un cuadro dentro de la pared. Yo tengo que tenerlo sobre la pared o en la pared, y eso es on. Cuando hablamos de tiempos, fechas, el in me va a servir para el mes completo, ¿ya? Pero si yo tengo una fecha específica, la fecha de mi cumpleaños, la fecha de una prueba, la fecha de entrega de un trabajo, de lo que sea, ¿ya? Ahí entonces no puedo usar el in, tengo que usar el on. On March 1st, el 1 de marzo, ¿sí? On, ¿hoy día qué día es? Hoy día es 19. On June 19, ¿ya? El 19 de junio, tiene fecha, ¿ya? Cuando tiene fecha es con on. Cuando es el mes completo, in. Después tenemos para los días de la semana. Todos los días de la semana, de lunes a domingo, se usan con on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Todos son con on. Ahí dice on New Year's Day. Ese es el día de Año Nuevo. En el día de Año Nuevo. ¿Por qué? Porque también es una fecha específica, ¿sí? Luego tenemos on Valentine's Day, el día de San Valentín. También es una fecha específica. Por eso es con on. ¿Sí? No, yo tampoco cacho cuál es, pero está ahí. ¿Ya? Y finalmente tenemos el at. Y el at cuando yo lo uso con lugares, generalmente son lugares públicos, ¿ya? Entonces tengo at school en el colegio, at work en el trabajo, at the university en la universidad, at the airport en el aeropuerto, at the station en la estación, at a bus stop en un paradero de bus, at a party en una fiesta, ¿ya? Generalmente son lugares públicos. Hay un par de excepciones y ahí hay una que dice at the door, en la puerta. La puerta no es un lugar público, ¿ya? Pero es una excepción a la regla. Entonces, at the door, en la puerta, eso es con at. Y el otro, que no es un lugar público y también es una excepción, es cuando uno dice at home, en el hogar. Sí, no, ojo, diferente. House es casa. House es casa. Y home es hogar. Y es el único lugar que, la verdad que no hay nada más privado que el hogar, ¿cierto? Que se usa con at, ¿ya? Siendo que no es un lugar público, ¿ok? Esa es una excepción y el at the door es otra. Se me olvidó escribir el at home. Pero esas son las excepciones que tienen con el uso del at. Y lo demás, general, siempre se va a usar el at para lugares públicos. Ahora bien, ustedes pueden estar, por ejemplo, at the mall, ¿sí? En el mall, in Falabella. ¿Se fijan? Están en el mall, ¿sí? Dentro de Falabella, in. ¿Se fijan? Pueden usar dos preposiciones en una misma oración, pero significan cosas diferentes. ¿Sí? Luego tenemos que el at se usa para las horas también. Cuando yo digo la hora. At 6 o'clock, a las 6 en punto. At 2:30, a las 2:30. At 7:45, a las 7:45. Cuando yo digo la hora, no cuando me la preguntan. Cuando me preguntan la hora contesto de otra forma. Pero cuando yo digo la hora, o digo ya, oye, juntémonos a las 6. Ya, let's get together at 6 o'clock. ¿Sí? Ahí yo uso el at para la hora. Y el at también se usa para algunos periodos especiales de tiempo.
lo usamos para el Christmas, at Christmas, porque es la época de Navidad, ¿sí? Que para las tiendas dura como 1 mes y medio, nosotros son como 5 días nomás, ¿ya? Y es at Christmas, es en Navidad, ¿ya? Es la época de Navidad, la época navideña que le llaman, ¿sí? Luego tenemos at Easter, que Easter es Pascua, y es la época de Pascua, y ahí tenemos varios días, ¿cierto? At Easter. Y este de aquí es un momento del día, at night, en la noche. Ahí también se usa el at, a diferencia de el morning, afternoon y evening, que se usaban con in. Este es at night, en la noche. Y para los fines de semana, si yo tengo alguna actividad el fin de semana, yo digo at the weekend. No sé, yo juego fútbol el fin de semana. I play football at the weekend. ¿Sí? Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria entre hoy y mañana ni el lunes. ¿Sí? Esta PPT está ahí para que la usen, para que la vean cuando tengan dudas de cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro, para que puedan recurrir a ella y las vean. A la larga y con la práctica, lo van a ir utilizando como de forma más, ¿cómo decirlo?, más automática, pero la verdad es que si me preguntan, yo, aunque, no sé, hago clase hace 20 años y, qué sé yo, todavía, de repente me confundo, ¿ya? Así que no se estresen por eso, sucede, ¿ya? Porque en castellano nosotros somos poco variados en el vocabulario, insisto, y ellos diferencian más cosas, ¿ya? Entonces, por eso quise hacer esta, que está como lo justo y necesario, de verdad que es un resumen del resumen, ya con los usos, que son los que nosotros vamos a tener que manejar de mejor manera para poder ir haciendo lo que tenemos que hacer para adelante, ¿ya? ¿Cómo estamos? Very good. Very good? Yes or no? Profe, dígame. En este caso, ¿por qué en el uso del at abajo, por qué en weekend sí lleva el de y night no? Porque es el fin de semana y es en la noche. El da significa el, la, los y las. ¿Sí? Sí, pero el night no lleva. Entonces acá, no, en este caso no, es solo at night, porque nosotros decimos en la noche, ¿cierto? Y la lógica sería que, ¿por qué no es in the night, por ejemplo? Pero el at cumple la función de la noche de nosotros en la traducción. ¿Sí? Eso es básicamente, es un tema de traducción, más que nada, por la forma en que nosotros hablamos. ¿Sí? Ya, ok. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Easter, profesora, Nada, que nada. era Easter. Easter es Pascua, la época de Pascua, la Pascua del conejo. Ah, eso, ok. La Pascua del conejo, yes, ese es Easter. Y Christmas es Navidad. Navidad. Sí, Navidad. son dos diferentes. Christmas, Navidad, Easter, la Pascua, la Pascua del conejo. ¿Alguna otra question? ¿No? Ya. ¿Quieren una guía de adverbios y de preposiciones? No. No, quieren terminar primero la de presente. Ya, vamos por la de presente primero. Corregimos la de presente simple el miércoles. El lunes, yo creo, el lunes terminamos con este PPT, ¿ya? El miércoles corregimos la de presente simple y conversamos respecto del trabajo que vamos a hacer. Entre medio, les voy a enviar por ahí el miércoles, lunes, del lunes o el miércoles, una guía cortita de preposiciones y de adverbios, ¿ya? Para que lo practiquen. ¿Les parece? Ya. Ya. ¿Suficiente tortura por hoy? Yes. No, profe, usted explica súper bien.
Ya, y necesito que por favor, en la medida que algo no quede claro, si no entienden, pregunten. Ya, yo no tengo problema en volver a explicar, en repasar y todo. No hay problemas con eso. La idea es que, como les decía el otro día, no queden con alguna duda, ¿sí? No tengo problema en volver a explicar. Por eso les pregunto tantas veces, ¿estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? No sé qué. Yo no tengo problema en volver a explicar. Necesito que les quede claro la forma en que se va usando esto para que después lo podamos aplicar a otras cosas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Yes? Okay? Ya. Okay. Who's gonna start classes? ¿Con quién van a seguir en clase? Me voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿sí? Ya, profe, gracias. Okay. Gracias, Sí, como- You're welcome. Thank you. Thank you, You're Luis. welcome. Profesor Carlos, ¿está por ahí? Tortura. Acá estoy. ¿Qué hora es? Las Las 7:10. Sí. 7:10. Ya, volvemos a las 7:20, ¿no? Vale. Ya. Ya, volvemos a las 7:20. Indíquele que vamos a volver a los grupos. Sí, a las 7:20 volvemos a los grupos. Y volvemos a los grupos y ¿cómo se llama? A las 20:10 revisamos el trabajo. ¿No lo vamos a resolver todo juntos? No. Yo tengo una consulta. Trabajen, ¿ah? Si alguien me puede decir dónde queda Puntilote, man. Lo he buscado por todas partes, parece que no existe. ¿Existe o no? Sí, sí existe. Puntilote. Para pasar así como para que alguien me oriente nomás. Profesor, no se nuble tanto, que de repente las exigencias de alimentación son tan grandes que hay embarcaciones que se pegan un tour bastante grande. Sí, bueno. Pero como físico no lo pillo. Profe Carlos, no pudimos despachar los barcos porque estaba cerrado el puerto por el temporal. A puerto cerrado por el viento. Sí, esa es buena excusa. Estas son embarcaciones de más de 50 TRG, así que no se preocupe. Salen igual. Salen igual, claro. ¿Son feeder? Ya. ¿Son feeder o no? Sí, Oye, son alimentadores de centro. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué te parece? Feeder, alimentador. Bien ahí, bien. Vayan a los grupos. Y encuentren los grupos. Vamos a tomar un café, ¿no? ¿O no? Sí. Y obvio que sí, pues. Vamos a tomar café. Y le colocan a aceptar a los grupos. Okay. Profesor Carlos, hay dos estudiantes que ayer no vinieron a la clase, que Don Israel y Pablo Oscar. Y yo, sí. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, ¿Que hagan un grupo aparte? Sí, que partan de cero, no agreguémoslo a algún grupo. ¿Agregamos algún grupo? ¿Sí? Y profe, lo otro... Sí, Pablo Oscar. ¿Cómo? Pablo Oscar, ¿qué me dijo? Ah, que ayer en la noche estuve tratando de ver la clase y no pude abrir el... Bueno. Sí, nos dijeron que no salió el video. No, pero no es nada. Miren, estuvimos básicamente trabajando en el mismo archivo que están trabajando sus compañeros, ¿ya? Así que no es mucho más. Lo más relevante lo vamos a ver ahora después de cuando revisemos el ejercicio, ¿ya? Ah, ok. Ya. Israel, entonces, y Pablo Oscar la voy a dejar en uno de los grupos para que se incorporen ahí y hagan las preguntas y todo. Gracias, profe. Vamos a agregar Israel. A este. Ya, ahí sí. Colóquenle a aceptar para que... Ya, break entonces. Sí, vayan al break nomás.